Sean bienvenidos a un nuevo video. Seguimos con la segunda parte del segundo capítulo de esta serie de videos, donde dijimos que íbamos a estar estudiando de manera básica todo lo relacionado al lenguaje de programación JavaScript. Hasta ahora, los algoritmos que hemos desarrollado han consistido en simples secuencias de instrucciones, como por ejemplo la operación de sumar dos variables y asignarla a una tercera variable. Esto lo realizamos en el video anterior. Estuvimos viendo los pasos para resolver dicho problema. Entonces, si aún no has visto este video, te recomiendo que vayas a la descripción del video y lo mires, el cual te va a ser de gran ayuda, ya que ahí estuvimos explicando unos conceptos que vamos a estar manejando el día de hoy. Son demasiado sencillos. Estuvimos hablando sobre las variables, los distintos tipos de variables que hay en JavaScript y pues los operadores aritméticos, los básicos, que son los de suma, resta, multiplicación y la división. Entonces, retomando nuestro punto inicial, nos encontramos que a la hora de realizar programas con un grado de dificultad mucho más alto, requerimos de operaciones, pues como por ejemplo realizar tareas tales como si se cumple cierta condición, realiza cierto proceso, pero si esa condición no se cumple, realiza este otro proceso. Esto lo vemos muy seguido en cualquier tipo de programa que nosotros utilicemos, ya que esto es algo muy esencial en la programación, ya que si no existiera este tipo de condiciones o este tipo de estructura, no tendría tanto sentido la programación, ya que solo realizar una serie de instrucciones específicas sin más sería algo muy sencillo de resolver, pero a la hora de realizar tareas mucho más complejas se requieren pues de ciertas operaciones, igualmente en cierto punto complejas, pero igualmente con un poco de estudio se pueden comprender a la perfección. Esto pues va muy ligado a la lógica de la programación que uno desarrolla a lo largo pues de estar en este mundo, de estar desarrollando o resolviendo problemas. Entonces, para resolver este inconveniente o estos requisitos que nos piden ciertos programas, aquí entra en juego el concepto de estructuras de control, que es el que vamos a estar estudiando el día de hoy. Vamos a estar estudiando la sintaxis básica y cómo manejar esto, obviamente en el lenguaje de JavaScript, que es el que estamos estudiando. Entonces, no siendo más, comencemos a codificar nuestras líneas de código que nos van a permitir entender un poco más lo que son las estructuras de control. Bien, ya estoy posicionado en el editor de código donde vamos a estar trabajando el día de hoy. Entonces, antes de continuar, debemos tener en cuenta que existen tres tipos fundamentales de estructuras de control. Está la primera, que es la estructura de control secuencial. Esta indirectamente la estuvimos estudiando en el video anterior, ya que aunque no lo mencioné, pues se aplica al concepto de estructura de control secuencial, ya que es una serie de instrucciones que serán ejecutadas. Por ejemplo, aquí estoy yo declarando variables, haciendo un proceso de asignación y mostrando un resultado. Esta es una estructura de control secuencial. No se utilizan ni condicionales ni ciclos, pero igualmente son una serie de instrucciones que van a ser ejecutadas. Bastante sencillo de comprender. Entonces, ¿dónde vamos a centrar la atención el día de hoy? En el punto número 2, que son las estructuras de control alternativas. Aquí, pues si viste algo de algoritmia o lógica de programación, sabrás que existen estructuras tales como los condicionales sí, el sí no, el sí no sí, están los casos. Todo esto lo vamos a ver en las estructuras de control alternativa, la cual se divide en tres secciones, que son las estructuras de control alternativa simple, las dobles y las múltiples. Eso lo vamos a ir viendo o lo vamos a ir estudiando con un ejemplo práctico cada una de estas secciones. Ahora, antes de continuar, debemos tener en cuenta un punto muy importante y son los operadores lógicos. A la hora de hacer condicionales se utilizan mucho estos operadores lógicos. Tenemos estos operadores que nos sirven para comparar, que es el igual, el mayor que, el menor que, el mayor o igual, el menor o igual y el diferente de. Entonces, estos son los símbolos que se utilizan o los signos para identificar estos operadores. Entonces debemos tener presente o grabarnos estos operadores lógicos. Por otro lado, tenemos estos operadores de comparación, que son el y el o. Cada uno tiene una función específica. Si viste
o estudiaste un poco sobre las tablas de verdad en matemática, sabrás para qué sirve cada uno de estos. El y es utilizado cuando queremos que todas las condiciones a evaluar pues se cumplan. El o simplemente se utiliza cuando al menos una de las condiciones devuelva verdadero. Entonces esto también lo vamos a ir viendo en los condicionales porque lo vamos a utilizar bastante. Entonces ahora sí estamos listos para iniciar a codificar, que es lo que nos interesa a nosotros. Bien, vamos a iniciar con nuestro primer ejercicio. En este caso vamos a evaluar un condicional simple y vamos a tratar de trabajar con varios operadores lógicos para entender un poco la lógica de los mismos. El ejercicio número 1 voy a leerlo. Dice: realiza un script que, ingresada una calificación del 1 al 10, muestre por pantalla el siguiente mensaje. Cuando la calificación sea de 7 o superior, mostrar aprobado. Entonces el mensaje o el enunciado del problema es bastante claro. Simplemente vamos a mostrar un mensaje de aprobado si la calificación es superior a 7. Entonces debemos identificar qué necesitamos. ¿Qué es lo primero que necesitamos? Pues la calificación. ¿Y cómo la vamos a obtener? Pues pidiéndola. En este caso vamos a pedirla por teclado. Por lo tanto ya sabemos la estructura para crear una variable, la palabra reservada var, y vamos a escribir calificación. Le vamos a llamar a nuestra variable calificación, a la cual le vamos a asignar lo siguiente. Entonces aquí vamos a hacer algo que aún no hemos hecho y es un poco distinto. Vamos a usar una función de JavaScript, la cual es from, que nos va a permitir obtener un valor que se ingrese por teclado. Entonces aquí dentro de los paréntesis podemos escribir el mensaje que queremos mostrar. Entonces yo voy a escribir ingrese su calificación. Listo. De esta manera ya el valor que se ingrese por teclado se le va a asignar a la variable calificación. Ahora vamos a entrar a lo que nos interesa, que es la estructura del condicional. Iniciamos con la palabra clave if, que es para los condicionales de tipo sí, y dentro de los paréntesis va la expresión o la condición que queremos evaluar. En este caso debemos verificar si la calificación sea mayor o igual a 7. Por lo tanto debemos llamar a la variable calificación, que es la que tiene este valor, y vamos a comparar si es mayor o igual a 7. Entonces para verificar esto usamos el operador mayor o igual. Ya sabemos cuál es. Lo voy a separar para que haya una mejor claridad. Y dentro de los paréntesis del condicional iría el mensaje que queremos mostrar. En este caso el mensaje es aprobado. Listo, aquí no hay que hacer mayor cosa. Simplemente el punto y coma y ya habríamos hecho nuestra única condición. Recordemos que esto es condicional simple, por lo tanto solo se va a evaluar una condición. Ya podemos ejecutar nuestro script y verificar. Entonces yo me voy a ir al navegador, voy a recargar y listo, me pide que ingrese una calificación. Voy a ingresar 7 y como podemos observar tenemos el mensaje de aprobado. Ahora, por ejemplo, si yo ingreso 50, 52, aquí vemos que sale aprobado. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos realizar un filtro que solo se permitan calificaciones del 1 al 10, como nos pide el problema. Para esto usamos un operador de comparación, que son estos, el i y el o. ¿Y cuál vamos a usar? Para este caso vamos a usar el i, que es el que nos permite realizar dicha comparación. Igualmente ahora vamos a ver cómo lo realizaríamos con el o y nos daríamos cuenta que no podemos realizar dicha comparación. Entonces vamos a crear un rango. Si calificación es mayor o igual a 7 y calificación es menor o igual a 10. De esta manera comparamos y hacemos el filtro de nuestro condicional para que solo se permitan calificaciones entre 1 y 10. Ahora vamos a verificar que esto es correcto. Voy a volver a ejecutar y listo. Ahora voy a ingresar 52. Y aquí podemos ver que no nos muestra nada porque obviamente ya está el filtro 10 y tenemos el mensaje de aprobado. Ahora bien, dentro de esta expresión también podemos evaluar o podemos agregar
muchos más operadores de comparación. Por ejemplo, yo podría comparar, en este caso, el i, y por acá podría haber otra comparación con el o. Podría combinarlos dependiendo lo que requiera el problema. Entonces voy a hacer un pequeño ejemplo. Para esto esta comparación la voy a encerrar entre paréntesis porque este rango siempre va a ir. Entonces ahora voy a llamar al operador o y también voy a verificar que calificación sea igual a 11. Esto para efectos del ejemplo y para mostrar el funcionamiento de la expresión. Vale, entonces agregamos algo nuevo. Recordamos que dijimos que cuando comparamos y todas las expresiones a evaluar se deberían cumplir. En el caso de lo, simplemente se debe cumplir al menos de una de las expresiones. Por lo tanto, aquí, si calificación es igual a 11, se va a devolver true. Igualmente, si calificación está entre 7 y 10, igualmente va a devolver true. En caso contrario, cuando ninguna sea cierta o ninguna expresión sea válida, no va a ser ningún tipo de proceso. Esto podemos verificarlo de la siguiente manera. Ingrese su calificación, 10, sale aprobado. Ahora ingreso 11, sale aprobado. Pero si yo ingreso 12, ya esto no va a mostrar nada. Y de esta manera podemos ver el funcionamiento de este operador de comparación también. Vale, pero para efectos de nuestro ejercicio, de esta manera quedaría resuelto, ya que realizamos el filtro cuando que la calificación sea entre 1 al 10. Claro, aquí solo nos interesa mostrar el mensaje de aprobado, por lo tanto se inicia desde 7 hasta 10. Una vez hecho la parte del condicional simple, podemos pasar a la parte de los condicionales dobles. ¿Y cómo se hacen los condicionales dobles? Pues demasiado sencillo. Ya una vez conocido la parte de los condicionales simples, o sea, el if, simplemente debemos agregar la contraparte, que es el else o el si no. Recordemos que al inicio dijimos, si se cumple dicha condición, haz este proceso, pero si no, haz este otro proceso. Por lo tanto, aquí toda calificación que no esté dentro del rango le vamos a mostrar o se va a arrojar un mensaje de reprobado. Y listo, solo bastaría con realizar este proceso y podemos verificarlo ejecutando una vez más nuestro script. Veamos, yo voy a agregar 1. Claro, falta algo muy importante y es que no hemos guardado. Listo, ahora sí, podemos reejecutar y listo, ya con esto bastaría y estaría realizado la parte del condicional doble. Simplemente no hay que hacer mucho procedimiento en esta parte, ya que una vez conocido la parte del if, su contraparte es el else. Bien, estamos casi finalizando con la estructura de los condicionales y nos topamos con la última sección, que es la parte de los condicionales múltiples, en los cuales pues se desprenden dos tipos de estructura de control. Son los condicionales que ya hemos visto, anidados, y está la parte de los casos que vamos a estar viendo más adelante. Ahora vamos a ver la parte de los condicionales anidados. Vamos a estar alterando un poco este condicional, entonces vamos a partir de aquí y para efectos de nuestro ejemplo vamos a iniciar el rango cuando calificación es mayor o igual a 1 y calificación sea menor o igual a 10. Entonces acá en la parte del si no ya no iría reprobado, sino si se ingresa un valor distinto de estos, simplemente se va a mostrar un mensaje que diga ingrese un dato válido. Listo. Ahora la parte de los condicionales anidados irían acá. Vamos a hacer varias cosas. Vamos a crear otro condicional en el cual vamos a verificar si la calificación es mayor o igual a 7. Y ya no hay necesidad de hacer el rango de mayor o igual a 7 y menor o igual a 10 porque ya estamos validando esto en la primera sección, así que sería como algo redundante. Simplemente bastaría con colocar si calificación es mayor o igual a 7, ya que aquí no se van a permitir el ingreso de valores mayores a 10, ya que aquí tenemos un filtro. Entonces este sería mi primer condicional
Y la parte del si no, simplemente iría al mensaje de reprobado, como ya hemos hecho en el anterior ejemplo. Entonces, si es mayor o igual a 7, aprobado. Si no, reprobado. Listo, de esta manera ya tendríamos nuestro condicional anidado. Igualmente aquí se pueden agregar muchas más cosas. Entonces aquí vamos a colocar valor fuera de rango. Listo, ahora sí vamos a ejecutar nuestro script y vamos a verificar. Voy a actualizar y aquí simplemente voy a agregar 0. Y aquí me aparece el mensaje valor fuera de rango, ingreso un dato válido. Ahora voy a actualizar una vez más y voy a ingresar 1. Ahora sí me sale reprobado. Ahora si yo ingreso 7 por ejemplo, me saldría aprobado. Bien, pero esto podemos hacerlo un poco más interesante. Entonces, vamos a crear un rango aquí en la calificación. Si calificación es mayor o igual a 7 y calificación es menor o igual a 9. Entonces, aquí hacemos otro condicional de tipo else if, en el cual vamos a anidar otra condición. Y podemos copiar esto y lo pegamos de este lado. Listo, entonces aquí ¿qué vamos a evaluar? Aquí vamos a evaluar si calificación es igual a 10. Cuando calificación sea igual a 10 se va a mostrar otro mensaje, ¿vale? Entonces ya tenemos otro condicional. Entonces aquí se va a mostrar un mensaje extra que va a ser aprobado. Obtuviste una calificación perfecta. Ya aquí tendríamos otra condición a evaluar. Y así podríamos continuar. Cuánta condición quisiéramos agregar. Claro, dependiendo lo que requiera el problema que estemos resolviendo. Entonces voy a ejecutar y voy a escribir 10. Listo, aquí me muestra el nuevo mensaje, aprobado, tuviste una calificación perfecta. Vale, este es básicamente el concepto de condicionales anidados. Lo que restaría ahora sería la parte de los casos, que es un poco más sencilla aún. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal de YouTube y también no te pierdas de ninguno de estos vídeos que te recomendamos a continuación. Apoya Arca 7 Technologies.